Hoy vamos a ver el tema de hoy, como les dije, es un tema introductorio, un tema aproximadamente como para media hora. ¿Me escuchan bien? Vamos a darle un aplauso a Chuy, vamos a dárselo. Porque Chuy se está encargando de hacerle la ingeniería al sonido para que se escuche más claro por la acústica, más fluido. Entonces, a mí me ha gustado cómo se ha estado oyendo y ahí vamos mejorando poco a poquito. Pero bueno, entonces vamos a entrar a un periodo que se va a llamar la Iglesia Medieval. ¿Cómo se va a llamar? La Iglesia Medieval. Sin embargo, no voy a hablar hoy directo de la Iglesia Medieval, voy a hablar del origen del papado. Después de hablar del origen del papado, vamos a hablar de doctrinas del papado. Y la razón es esta, porque la Iglesia Medieval es uno de los periodos más grandes de la Iglesia, son casi 1000 años. Es del año 400 y algo a 1400 y algo. Entonces, es un periodo muy largo de periodo. Y las cosas que más sobresalieron en esta iglesia medieval precisamente es el establecimiento oficial de la figura del Papa, su poder político y su desarrollo. ¿Sí? A la vez, dentro de la iglesia medieval, estuvo el surgimiento de las cruzadas y estuvo el inicio del oscurantismo. ¿Ok? Entonces todo pasa en ese periodo. Es como un subtema. Ahorita voy a verlo. ¿Por qué? Porque si lo viera año por año, papa por papa de 1000 años, pues no terminamos. Entonces vamos a ver lo más resaltable de la figura del Papa. ¿Por qué? Porque pues está esa eterna pregunta, ¿y de dónde salió? ¿Verdad? Los católicos dicen que desde que Jesús se fue, Pedro se quedó y fue el primer Papa. Esa es la historia que el catolicismo cuenta. Vamos a ver qué dice la historia neutral, sin verlo con ojos católicos, sin verlo con ojos protestantes, simplemente lo que pasó en la historia y lo que la Biblia dice acerca de ciertas declaraciones que las doctrinas papales después se fundaron. Entonces, Mateo 28, 18, si nada más lo quieres apuntar. ¿Qué dice Mateo 28, 18? ¿Quién sabe qué dice esa parte de la Escritura? Es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir a ser discípulos de todas las naciones. ¿Sí? Todas las cosas que Él ha mandado. Okay, entonces, a grandes rasgos, el propósito de la Gran Comisión es predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Sí? Márcalo así como separado: predicar el Evangelio y hacer discípulos. Uno es el paso 1 para el 2. Tú no puedes hacer discípulos sin antes predicarles el Evangelio. Pero sí puedes predicar el Evangelio y nunca ser discípulos. Y la Gran Comisión, el meollo de la Gran Comisión es que haya discípulos, no solo la predicación del Evangelio. Sí, me acuerdo que una vez estaba hablando con una persona católica y estábamos hablando del fin de los tiempos y me dice, es que Jesús ya puede venir si Él quisiera. Sí, si Dios quisiera puede hacer lo que quiera, ¿verdad? O sea, puede ser que te salgan alas y vueles, o sea, sí puede. La pregunta es, ¿lo va a hacer? Y le digo, es que, le decía yo en ese tiempo, hace
15 años. Le digo, es que todavía falta que el evangelio sea predicado en toda la tierra. Porque una de las señales primarias de que se tiene que cumplir para que se dé segunda venida física ya de Cristo, no en los últimos tiempos, ya la parousia, es que el evangelio sea predicado en toda la tierra. Y me dijo él muy orgulloso, eso ya pasó. Dije, chis. Me dice, Juan Pablo II llevó el evangelio a todo rincón. Dije, no es cierto. Le digo, a México nada más vino a Guadalajara y al DF. Y creo que a Monterrey. Y párale de contar, no lo vi ni en la sierra de Oaxaca. Me dice, no, pero él pisó físicamente los 5 continentes y al él ser el representante de Cristo en la tierra, ya Cristo llenó el mundo. No, hay una cosa así bien, que no, brother, andas bien mal. Para empezar, el evangelio es predicado por la iglesia, y no se predica así como que pisé Oceanía y ya agarré toda Oceanía, no. Es literalmente llevarlo a todo lugar posible. Entonces, el propósito de la iglesia, según Mateo 28, 18, es que se predique el evangelio, que se haga discípulos. El propósito de la iglesia nunca fue gobernar la tierra de forma política. ¿La iglesia va a gobernar la tierra? Pregunta. Sí, junto con Cristo, como una extensión de Él, como su ayuda idónea, su esposa, pero no es un gobierno político como la política del mundo hoy se entiende. Ya va a ser una teocracia establecida y donde su gobierno todos los van a desear y todos lo van a querer, ¿verdad? Eso ahorita no pasa. ¿Por qué te digo esto? Porque el origen del papado tiene que ver con los obispos en ese entonces de la iglesia demandando poder para sí mismos, poder y autoridad en rangos religiosos, pero mezclados con rangos políticos. Y conforme se les fue cediendo ese poder a lo largo de la historia, tenemos el final establecimiento de la figura del papado. Cuando tú y yo vemos, por ejemplo, en Efesios, déjame ir a Efesios, ahorita te digo exactamente qué parte. Fíjate, en Efesios, vamos a ver primero el 1:15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y esta parte me gusta mucho. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ahí está hablando del Padre y luego cómo el Hijo está tomando la diestra y el lugar celestial. 21, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza, ¿a quién? A Cristo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Cuando el Hijo gana o recupera la autoridad perdida y gana ese nombre por sobre todo nombre, del cual después Filipenses 2 del 5 en adelante nos dice que el Padre le dio ese nombre por cuanto Él se humilló a sí mismo. El Hijo derrama ese poder según Efesios 4:11. Ahora acompáñame a 4:11 de Efesios. Bueno, antes del 11, desde el 5, 4:5. Bueno, desde el 4:4. Siempre hago la misma, ¿verdad? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre. Si te fijas en esos 3 versículos, está repartida la Trinidad. Un Espíritu con E mayúscula, un Señor que está hablando de Jesucristo, Jesús es el Señor, y un Dios y Padre, que es el Padre de todos, los cuales sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, ¿a quiénes nosotros? A los santos, a la iglesia. No está hablando del ser humano, está hablando del creyente en Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Cristo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Otra traducción dice, y repartió dones a los hombres. ¿Qué es esto de que subió? Si no es que también primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, o sea Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en ese todo, en esa autoridad que vimos el primer versículo, que le da a la iglesia cosas, ¿verdad? Para que sea la plenitud de aquel que lo llene en todo. Ahora en el 11 sube, reparte dones, y los dones son los siguientes. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué lo hizo? Aquí te lo dice, con el fin de perfeccionar a los santos, o sea, a todos los demás del cuerpo de Cristo, los que no son pastores, los que no son evangelistas, los que no son profetas, los que no son apóstoles y no son maestros, que tal vez se van convirtiendo o ya tienen rato convertido y están madurando, están variados, son los santos. Ahí vamos todos, amén. Estos 5 ministerios perfeccionan a los santos para que hagan la obra del ministerio, para que se edifique el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Hasta qué? ¿Cuándo va a acabar esto? Hasta que todos lleguemos al conocimiento, a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud en Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando la iglesia sea una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, la iglesia gloriosa por la cual Cristo ya regresa. Amén. Entonces, dejó 5 ministerios que siguen funcionando y que deben de estar activos. No dejó un sexto para atarlos a todos y gobernarlos. ¿Sí? No ves ningún ministerio papal en los 5 ministerios. Apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Digo, lo estoy diciendo fuera del orden, pero son esos 5. En estos 5, estos son los 5 ministerios, vamos a llamarle puros, que Cristo dejó. Después, por nomenclatura, por nombre, se les ha cambiado el nombre a algunos de ellos. Por ejemplo, hay iglesias en Estados Unidos que no tienen pastor, tienen un reverendo. Pero su función, ¿cuál es? Pastorear, está pastoreando, es el pastor, nada más que ahí le dicen reverendo, ¿verdad? ¿Mande?
La figura apostólica, yo te enseñé en clases pasadas que fue tomando un nombre. ¿Cuál es ese nombre? La figura apostólica, el ministerio de apóstol, fue tomando con el paso del tiempo entre la iglesia apostólica y la iglesia perseguida. Apareció una figura con un nombre que hacía esa tarea: obispo. Comenzó a llamárseles a muchos de ellos obispos. ¿Qué significa obispo? Eso no es lo que significa, pero es lo que hace. La palabra como tal, ocupo que estén apuntando porque esto se los he dicho varias veces. No estoy enojado, pero sí necesitamos. Nancy nos dio una palabra de corrección el domingo de que necesitamos poner atención y memorizar lo que se nos enseña. Obispo significa el que supervisa. Obispos. Ve por encima de. ¿Ok? Los apóstoles fueron mutando en nombre, ¿verdad? No creas que ellos. El nombre fue cambiándose y de hecho Pablo en una de sus cartas usa la palabra obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Sí? Los obispos fueron llamándoseles primero a los pastores de las iglesias y después a los pastores que llegaban a un grado apostólico, que supervisaban o plantaban otras iglesias locales. Eso fue lo que se fue convirtiendo en el obispado. Abimael, ¿por qué me estás hablando de obispos si dijiste que el primer tema era el del Papa? Porque el obispo mutó, llegó a tener tanto poder conforme avanzó, que se empezaron a llamar obispos de obispos. Eso ya fue humano meramente. A partir de que Constantino aprueba la iglesia, en vez de perseguirla, la impulsa, ahora sí, muchos de los que eran obispos empezaron a ver ciertos beneficios por ser obispos. Beneficios económicos, porque el Estado les daba dinero. Beneficios sociales, porque la sociedad ahora en vez de apedrearlos, ahora los veneraba. Y empezó el ego y la soberbia, que es parte de la formación de la maldad, ¿verdad? El pecado de Satanás fue querer ser igual a Dios, ¿verdad? Ni siquiera querer ser más. Dijo, yo también merezco, yo también soy. Hasta que en él se halló maldad, dice la Escritura, y dijo esa frase: subiré yo al trono de Dios y me sentaré como Dios. ¿Sí? Entonces, en este carácter humano que hay de la tendencia al orgullo, si le agregas que ya para la época de Constantino empezaron a entrar hombres que ni siquiera eran nacidos de nuevo, ya se empezó a convertir en un deleite serlo. Y comenzaron a expresarse de tal manera que empezaron a pedir, los obispos de ciertas regiones empezaron a pedir que se les rindiera cierto honor. Empezó la tradición del beso a la mano, del beso al anillo, del sujetarte. ¿Sí? No. Mira, la primera vez que el nombre papado se usó fue hasta, aquí tengo, el año 440. ¿Ok? Por si lo quieren apuntar. Me fui hasta el último de mis notas. Pero estos obispos comenzaron a pedir ciertos renombres. Cuando tú ves cómo se comportó la iglesia primitiva, tú nunca ves este comportamiento dentro del liderazgo de la iglesia. ¿Sí? Incluso las cartas de Apocalipsis
son cartas dirigidas a quienes, las 7 cartas de los capítulos 2 y 3, a 7 iglesias, pero específicamente a quienes, a los 7 pastores de cada uno de cada iglesia. No se lo mandó al obispo de la zona para que le dijera a ciertos pastores. E iban dirigidas, estas eran iglesias de renombre, iglesias que tenían cierta jurisdicción, cierta autoridad. Cuando la palabra usa el término al ángel de la iglesia, se está refiriendo al pastor y líder en tiempo y forma de esa época para la cual fue dirigida la carta. Y cuando tú ves eso, ves una cosa bien particular: ninguna carta es igual a la otra. Eso te enseña una cosa: cada iglesia en el cuerpo de Cristo es independiente, tiene fortalezas y tiene carencias que el Señor tiene que tratar. No puedes agarrar un corte general y decir: yo soy el obispo de Roma y hoy yo digo que el sábado 21 de abril en todas las iglesias de mi jurisdicción, que son todas, porque soy el obispo de Roma, tiene que predicarse Mateo 28. ¿Sí? Eso no puede llegar a pasar. Cada iglesia es independiente. Cada iglesia tiene fortalezas y virtudes. Sí, precisamente por eso estoy haciendo el comentario. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los obispos, que fueron como fueron creciendo el liderazgo, hace 2 sesiones te decía, el liderazgo conforme creció, Dios permitió que creciera de cierta manera y Dios estaba en medio de él protegiéndolo, pero también llegó un momento donde ya se empezó a mezclar. Y por eso la historia de la iglesia tratamos de irnos a lo más original, a lo más principio, ¿sí? Lo que pasó con la iglesia reformada al separarnos de Roma fue: queremos volver a lo primero, queremos volver a lo más antiguo que tenemos, porque es lo que está menos contaminado por el hombre y es donde abunda más el consejo absoluto de Dios. ¿Ok? Entonces, los obispos comenzaron a pedir poder para sí mismos. Ahorita vamos a hablar en particular de unos. Pero en la iglesia tradicional católica hay algo que se le llama línea de sucesión apostólica. ¿Sí? ¿Cuál es la línea de sucesión apostólica? Ellos tienen una línea desde Pedro hasta Francisco, de cómo se fue sucediendo o heredando o traspasando la autoridad de la iglesia, porque ellos dicen que Pedro fue el primer papa. ¿Qué versículo toman como base? ¿Cuál es el único pasaje del que pueden tomar? ¿Verdad? Mateo 16, cuando dice: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves de los cielos. Entonces, ¿cuál es el error que vemos ahí? Es un error de semántica, ¿sí? Cuando Jesús dice: yo te digo que tú eres Pedro, usa la palabra griega Petros, que es el nombre de Pedro en griego. ¿Cómo se llamaba originalmente Pedro? Simón. ¿Sí? Entonces, el nombre Pedro es un nombre derivado griego. Jesús tenía la costumbre, o Dios a lo largo de la historia, a muchos personajes cambiarles el nombre por significativos. Ok, a Pedro se lo cambia por Petros, pero lo que significa Petros como tal es piedra pequeña. Muy importante eso, piedra pequeña o piedrita o piedrecilla. ¿Ok?
Y después cuando dice sobre esta roca, hasta en latín está la diferencia. No es lo mismo una piedra que una roca. Una roca te sirve para cimentar, para fundamentar, para construir sobre ella. Una piedra te sirve para aventársela a un perro que te va a morder. La piedra invisible, ¿no? Es para lo que te sirve una piedra. La palabra en el original griego dice Jesús, sobre esta Petra, que significa gran roca, edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la Petra sobre la cual Jesús iba a edificar su iglesia? La declaración que Pedro había hecho momentos antes de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Pero la iglesia tradicional tomó ese versículo. Ahora, ¿qué dice Pedro de sí mismo? Vamos a 1 de Pedro 5:1. Porque lo que hay que ver cuando uno dice, es que Pedro fue el primer papa, pues yo tengo que ver en la Escritura, en la época que Pedro estuvo vivo, que eso fuera así. Cuando llegas y estudias eso, te das cuenta que no fue así. ¿Ok? Maromas. ¿Sí? O sea, en serio, es de esas donde ya empiezan, no, es que la tradición oral dice otra cosa y empiezan a dar literalmente patadas de ahogado. Nunca te lo van a poder sostener escrituralmente. Porque fíjate lo que dice Pedro de sí mismo. Dice, ruego a los ancianos. 1 Pedro 5. Ruego a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? A ver, hazle fuerte. Los que tienen más, los que no te alcanzo a oír. Tiempo, no necesariamente. ¿Como tiempo quién? Ok. Los líderes. Exactamente, el liderazgo de la iglesia local, que tiene las características que dijeron. Discípulos, han madurado en la fe, No se está refiriendo a gente viejita, porque yo pensaba eso. No se está refiriendo a gente anciana en la fe. Es un grado de autoridad, es lo que hoy diríamos líderes, o hay algunas iglesias que usan la figura del copastor o copastores, o le siguen llamando ancianos, puedes ver nombres distintos. Básicamente los ancianos es un grupo de personas maduras en la fe, que hay ciertos requisitos que tienen que cumplir según 1 de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo, cuando escojas a los ancianos, escógelos así, 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 y son los que te van a ayudar a ti, pastor, o anciano principal, si quieres usar ese nombre, a ti a gobernar juntos la iglesia local. Es una cuestión de semática. Sin embargo, sí aplicaría el término también obispo, porque muchos de ellos eran puestos para pequeños grupos. Ahora, lo interesante es lo que dice Pedro aquí. Ruego a los ancianos, vamos a traducirlo con la definición que estoy diciendo, ruego a los líderes de la iglesia local, a los más maduros de la fe de aquí de ustedes, que están entre ustedes, yo anciano. Ni siquiera dijo yo pastor. Yo también anciano, también con ellos. ¿Te fijas cómo se está refiriendo Pedro a sí mismo? Está diciendo, de entre los líderes de la iglesia que hay, ni siquiera estoy por encima de ellos. Soy como ellos, estoy con ellos. Estoy
son colaboradores. Pablo así lo dijo en 1 Corintios 3. Somos colaboradores de Dios. Pedro plantó, Apolos regó, yo vi el crecimiento, pero todos somos colaboradores. Y Pedro mismo no está diciendo, ruego a los ancianos que me deben a mí honra y sometimiento. No. Pedro mismo está diciendo, yo entre ellos, también con ellos. Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Cuídenla, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Ya, apaguen las luces y vámonos. O sea, Pedro, el primer papa, está diciendo, cuando gobiernes la iglesia, porque la vas a gobernar, pero no en el término político, sino en el término de servicio. Vas a servir a la iglesia y vas a ayudar a su organización. Cuando lo hagas, no demandes para ti señorío. Yo le estoy diciendo a los ancianos que no se demanden entre ellos señorío alguno. Yo mismo no me estoy autojactando ni diciendo nada. Y luego dice, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí ya todos los pastores estamos bien atorados, yo incluido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ministerio, en la función que sea de los 5 ministerios, que luego hay gente que los ve como si fuera rangos. No son rangos, no es que el pastor es el más pequeño de los 5. Los 5 son importantes, los 5 son funciones distintas. Tienes que ser ejemplo para la grey. Y dijo un amigo, yo nunca dije, pero yo soy mal ejemplo. No, ejemplo, buen ejemplo. ¿Por qué? Versículo 4, y aquí nos aparece, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Who is him? Cristo. Si hay uno por encima de todos, es el Señor Jesús. Nunca va a ser San Bartolomé, San Pedro, San Rodríguez, San Nectoriano. No. Es Cristo. Ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Amén. Ahora, Pedro, en el libro de Hechos, da cuentas a un concilio. Va y se presenta ante otros y les dice, oigan, fui a predicar a los gentiles y ¿qué creen? El Espíritu Santo cayó ahí sobre todos ellos y fueron llenos y fueron bautizados. Y me llevé a fulano, ¿sí o no fulano? Sí, y les contó. Y Pedro mismo nunca se sentó y dijo, de ahora en adelante los gentiles están incluidos porque yo lo digo. Porque yo lo vi y yo gobierno por encima de todos ustedes. No lo dije yo, lo dijo Cristo cuando dijo que nunca, Pedro jamás usó ese recurso. Nunca. Pedro mismo elogia la sabiduría y misterios con los que escribe Pablo. Y Pablo mismo se levanta en medio de una comida y corrige a Pedro una actitud que estaba teniendo equivocada. Le dice, no seas hipócrita. Tú sabes que no se tienen que judaizar y ahí andas nada más con ellos. Así que sosiégate, Pedro. Y en eso Pedro pudo haber dicho, convoco la excomunión porque te metiste contra la suprema autoridad. No, eso jamás pasó en la iglesia, ni en la historia de la iglesia principal. El primer pelao que reclamó eso fue un obispo llamado Víctor I. Te voy a empezar a dar una lista.
Sí. Voy a dar información y con esto voy a terminar y voy a seguir la próxima por el tiempo. Pero número 1, según la Iglesia Católica, Pedro gobernó la iglesia hasta el año 60. Ya vimos que no. Datos de interés. En la línea de sucesión apostólica hay 266 papas. Esa es la lista de Pedro a Francisco, según la Iglesia Católica. La lista oficial. Están contando a Pedro. Ahora, ojo, sí existe esa línea de sucesión obispal. Eso sí existe. Sin embargo, vemos que Pedro y la mayoría de los primeros obispos jamás la tomaron como autoridad y como gobierno. ¿Sí? Jamás. Hay 78 papas de los 266, hay 78 que han sido canonizados, es decir, se les ha dado el grado de santo. Juan Pablo creo que está en beato, ¿no? ¿Ya está canonizado? Ah, lo acaba de canonizar, digo, lo acaba en cuestión de que es más reciente. En la lista misma de la Iglesia Católica hay 37 antipapas. ¿Qué son los antipapas? Papas ya a tal grado de desgraciados que hasta la misma Iglesia Católica dijo, tenemos que decir que fueron malos. Porque no hay cómo. O sea, históricamente, por eso te estoy hablando de historia. Yo no te estoy hablando de, en nuestra religión decimos esto, no. Esto es historia. Así fue. Tú nunca ves el nombre de Papa en los escritos de la primera iglesia. Ni en las cartas bíblicas, ni en los escritos de esa historia. Ni en la Didache, ni en ningún otro escrito de padres de la iglesia. No llames padre a ninguno en la tierra más que el que está en el cielo. Sí. Ahora, no nada más es padre, es santo padre. Pero no es papá, es papa. Sí, o sea, pero viene de pater, o sea, finalmente es una palabra que lo que está reclamando es una paternidad en cuanto a autoridad. El pope, porque la palabra original viene siendo papa o pope. Y el nombre la primera forma de gobierno fue el obispo. Y luego el obispo de Roma, cuando estaban peleando entre los tres, hubo quien dijo, es en Roma donde está la capital y es el obispo de Roma el que truena los chicharrones sobre el de Alejandría y sobre el de Constantinopla. Eso lo vamos a ver después. Ya con este dato me despido. Fue Víctor I en el año 190, el primero, no en usar el nombre de papa, perdón, ahorita te dije eso, corrijo, el primero en demandar autoridad sobre grupos de iglesias. Este cuate empezó a mandarles cartas. Me tienen que dar cuentas a mí. Víctor I. Sí. Y a Víctor I, todas las iglesias que estaban bajo su jurisdicción se juntaron, le mandaron una carta y le dijeron, Víctor, ocúpate de tus asuntos, no nos trates de gobernar y que Dios te bendiga. O sea, nadie lo peló, pero fue el primero que quiso demandar máxima autoridad. La próxima semana vamos a ver la evolución del papado y doctrinas del papado. ¿Ok? Entonces, apunten ahí, hasta ahí llegamos. La próxima semana, si pregunto, nos quedamos en Víctor I.